Hola a todos, soy Silvia Juliana Vargas, coordinadora del equipo de Economía Circular de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar sobre economía circular y para ello debemos empezar desde de dónde viene ese término y desde cuándo se empezó a hablar de esto en el país. Desde 1997, si nos remontamos a la política de gestión integral de residuos sólidos, que también este mismo año se expidió la política de producción más limpia en el país, que ya empezaban a dar unos indicios de lo que iba a ser este movimiento y esta transición de la linealidad a la circularidad. Vemos después en el 2000 que ya se empiezan a gestar iniciativas distritales y locales como la política de parques industriales ecoeficientes que expidió la Secretaría Distrital de Ambiente en el distrito de Bogotá. En el 2007 se empieza a regular en el país la responsabilidad extendida del productor para algunas corrientes de residuos peligrosos como un gran paso en iniciar esa transición hacia el aprovechamiento de los materiales que se encuentran en estos tipos de residuos, que continuó en el 2010 con ya la normalización y toda la normatividad alrededor de estas corrientes como las pilas, los acumuladores, las bombillas, los fluorescentes y otros. Y también en el 2010 ya se empezó a enfocar toda la política de producción y consumo sostenible y la política de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAES. Esto también ha hecho que seamos pioneros en la región en este tema como responsabilidad extendida del productor y ahora actualmente como lo somos en materia de economía circular. También hay otros documentos de políticas como el COMPES de gestión integral de residuos sólidos, que es el que empieza a nombrar el término de economía circular y empieza a hablar de ese cierre de ciclos de materiales, el COMPES de crecimiento verde, que nos da también esa recomendación de expedir una estrategia nacional de economía circular, el COMPES de ODS y otros instrumentos de políticas que en ese ejercicio incluso del Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022 de construir sobre lo construido, hacen que surja la Estrategia Nacional de Economía Circular como un eje dinamizador de todos estos compromisos de políticas, como una gran sombrilla que permita articular y avanzar en el país en el cumplimiento de estos compromisos y acuerdos internacionales a los que el país se ha acogido. En este orden de ideas y en el marco de agendas interministeriales entre diferentes carteras del Gobierno Nacional y otras entidades públicas, se gestó la Estrategia Nacional de Economía Circular, que nació en 2018 como una primer versión de trabajo que después se llevó y se aterrizó a los territorios. Se conoció la retroalimentación de los actores públicos y privados de las regiones y se expidió una versión final en el 2019, donde recoge un concepto de economía circular que, si bien no hay un concepto unánime en todos los países del mundo, sí hay varios que hemos venido acogiendo versiones como el de la Fundación Ellen MacArthur, que plantea un concepto un poco más global desde lo académico, que ha venido teniendo bastante aceptación en materia de economía circular y que nosotros adaptamos y caracterizamos a nuestra realidad en Colombia. En ese sentido, ¿cómo concebimos nosotros qué es para nosotros economía circular? Son sistemas de producción y consumo, y es importante hacer la aclaración de que no son sistemas enfocados únicamente en el sector productivo del país, que si bien es un gran motor de la transición hacia la circularidad, requiere del consumidor como el otro gran eslabón clave en este proceso, y ese consumidor que empieza a cambiar sus hábitos y que tiene un consumo sostenible, que reduce su generación de residuos y que hace una separación efectiva en la fuente y garantiza la gestión adecuada de los mismos para poder también aprovechar todo este potencial de materiales. Estos sistemas de producción y consumo tienen dos características principales. Por un lado, son sistemas que promueven el uso eficiente de materiales, agua y energía, pero por otro lado entra un factor que antes no se consideraba y que empieza a tener valor hoy, cuando la demanda no solamente la da el mercado, sino también empiezan otros límites de los servicios ecosistémicos a jugar un papel muy importante allí. Y es que esa segunda característica es tener en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas. ¿Y qué quiere decir eso? Nos plantea unos desafíos de repensarnos si la velocidad y la frecuencia con la que nosotros estamos extrayendo materias primas del ecosistema es la misma velocidad con la que el ecosistema los puede reponer
reponer y los poder volver a poner al servicio del hombre, y podemos volver a tener esa oferta de servicios ecosistémicos. Y por otro lado, si esa velocidad y frecuencia con la que nosotros a partir de esos procesos productivos generamos residuos, emisiones, vertimientos y demás, y los ponemos en el ecosistema tiene la capacidad de recuperarse de manera natural a esa misma frecuencia, a esa misma velocidad. Son los grandes desafíos que nos plantea esta definición. ¿Qué se necesita para esta definición, para lograr esta circularidad, este cierre de ciclos de materiales? Sin lugar a dudas, la innovación tecnológica. Para hacer más eficiente el uso de los recursos en los procesos productivos necesitamos de alianzas y colaboraciones entre actores, lo que llamamos comúnmente de simbiosis industrial, y que se gesten nuevos modelos de negocio que permitan y todo esto se traduzca al final en avanzar en estas tendencias del desarrollo sostenible, en disminuir la presión sobre los recursos naturales, en lograr bienestar y prosperidad para todos y que se gesten nuevos empleos verdes en el país. Esta es una definición sistémica y holística que nos invita a optimizar el sistema teniendo en cuenta todos y cada uno de sus componentes, que nos permita generar sistemas productivos que se autorrestauren en el marco de un diseño interconectado e inteligente. ¿Y qué necesitamos entonces para lograr esa transición desde la economía lineal a la economía circular? Básicamente cambiar y ajustar los paradigmas de producción y consumo de las empresas y de los individuos. Para ello, la Estrategia Nacional de Economía Circular plantea 5 mecanismos de gestión habilitantes y 5 modelos o tipologías de negocio e innovaciones tecnológicas. Dentro de los mecanismos de gestión tenemos en primer lugar el ajuste, desarrollo e innovación normativa. ¿Cómo hacemos que esa normativa que fue diseñada y pensada para una economía lineal se logra ajustar y logra favorecer la circularidad en lugar de convertirse en una barrera? En segundo lugar, ¿cómo apalancamos los procesos de generación de conocimiento y de investigación para que se cierren las brechas de los ciclos de materiales y se potencie todo su aprovechamiento? En tercer lugar, ¿cómo generamos escenarios de cooperación para que se dé la simbiosis industrial en nuestra economía y también para tener cooperación con otros actores estratégicos y otros países referentes en economía circular y podamos avanzar en el país? En el cuarto y el quinto lugar, quizás dos de los retos que más desafíos nos imponen, y es la gestión de instrumentos financieros y la creación de incentivos, tanto para productores como para consumidores, que nos permitan potenciar esa transición y que nos permitan generar esos encadenamientos que se requieren para cerrar los ciclos de materiales, agua y energía en la economía nacional. Dentro de las tipologías de innovaciones tecnológicas y modelos de negocios tenemos en primer lugar toda la tipología de modelos circulares. Tenemos en segundo lugar los de extender la vida útil de los materiales. Tenemos la valoración de residuos. En cuarto lugar tenemos los modelos de plataformas, que juegan ahorita un papel supremamente importante, sobre todo en esta contingencia, y lo van a jugar en la reactivación económica de las regiones. Y en quinto lugar, la tipología de cambiar productos por servicios y cómo dejamos de ser dueños para convertirnos en usuarios. A partir de todas estas tipologías y de todos estos mecanismos de gestión, se podrá lograr una verdadera transición hacia la economía circular en el país y en la región.